Ya, ahora sí. Abogada, egresada de la Universidad Católica, hice la especialización en Derecho Constitucional, estudié en políticas públicas en Flaxo, hice algunos posgrados internacionales en American University y en la Universidad de Perugia, y desde hace algún tiempo, casi les diré desde que básicamente soy estudiante de Derecho, me he interesado en el ámbito del derecho público y puntualmente en el ámbito de lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de derechos humanos. De ahí que cuando me invitaron a dar esta materia, más allá de que teníamos una enorme responsabilidad, porque la profesora que se tomaba licencia era una especialista muy importante en la materia, intentamos estar con el grupo de docentes a la altura de las circunstancias y armarles a ustedes una materia corta que tiene bastante material. Sé que eso puede ser algo que los preocupe un poco, pero bueno, la idea de estas clases es poder aprovechar y bueno, y discutir sobre ese material, o al menos darles a ustedes herramientas, si se quiere, técnicas, ¿no? Normativas, para que puedan encarar el material con cierto bagaje previo en relación a eso. La idea, no sé si tuvieron oportunidad de ir chusmeando un poco el campus de la materia. Vamos a tener dos clases introductorias que tiene que ver con afrontar el concepto de los derechos económicos, sociales y culturales y algunos principios fundamentales, ¿no? Que desde la academia se entiende o se asume que, digamos, que afectan a este tipo de derechos puntual dentro del ámbito general de los derechos humanos. Y luego vamos a tener algunas clases específicas, una clase específica sobre principio de igualdad, un principio que, bueno, como ustedes imaginarán, digamos, es la carta, si se quiere, central, ¿no? Que rige a los derechos humanos, o el principio general que más lanza sus efectos y sus consecuencias sobre los derechos humanos en general y en particular sobre los derechos sociales, aquel sobre el cual ha habido más discusiones, ¿no? Al respecto, porque en definitiva la construcción de lo que fue la garantía de igualdad ha ido variando a lo largo del tiempo. Así que vamos a tener una clase específica para afrontar un poco esa temática. Y por último, tenemos dos clases específicas, una sobre derechos de consumidor y usuario desde la perspectiva de derechos humanos, y una clase relacionada con el derecho al ambiente, sí, al ambiente sano, y algunas normativas relacionadas también en función de lo que tiene que ver, eh, en función con lo que tiene que ver con los derechos humanos. La idea de esta clase es que sean clases no tan expositivas, ¿no? Que como son temas que ustedes son profesionales, la mayoría pueden, creo que son abogados, entonces lo que les pido es que por favor me interrumpan, que los invito a que discutamos, que nos cuenten cuáles son las experiencias que viven ustedes en sus respectivas provincias, en su caso, si conocen políticas públicas, si conocen discusiones bien puntuales, focalizadas, ¿no? En el territorio de donde ustedes provienen. Acá, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la idea es contar un marco general y, por supuesto, quizás un poco desde la experiencia que las tres docentes que encaramos, de la experiencia laboral que las tres docentes que encaramos la materia tenemos, puede que los ejemplos estén más focalizados con la situación puntual de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero siéntanse en la libertad para, nada, ilustrarnos también sobre cómo ustedes lo viven y cuáles son las cuestiones que surgen en sus provincias. ¿Estamos de acuerdo? Hecha esta salvedad y aclaración, ¿alguien tiene alguna duda o podemos encarar? Bueno, muy bien, entonces arrancamos. Me gustaría responder preliminarmente y ustedes pensarán, uy, qué bajón, esto es demasiado, digamos, preliminar, o quizás ustedes ya lo tienen bien en claro, pero creo que un hecho fundamental para encarar esta materia es tener bien claro la respuesta a una pregunta, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? A ver si alguno se anima a romper el hielo. Hola, Belén, buen día. Hola, María.
María Belén me llamo también, así que tenemos el mismo nombre. Yo creo que los derechos humanos se caracterizan por ser derechos que son inherentes a cada persona simplemente por el hecho de existir y tienden fundamentalmente a proteger la dignidad de la persona. Muy bien, exacto. Para complementarte, los derechos humanos son los derechos inherentes, como bien vos dijiste, a todos los seres humanos sin discriminación alguna, ¿no? Acá es donde empezamos a meterle este aditamento, si se quiere, ¿no? Esta caracterización a los derechos que justamente justifica tener una clase puntual sobre la garantía de igualdad y no discriminación. Cuando hablamos de sin discriminación, hablamos de razones de raza, género, orientación sexual, religión, nacionalidad o cualquier otra condición, ¿no? Que a todas luces se manifieste de alguna manera como irrazonable, porque ustedes ya sabrán que la jurisprudencia nacional, la interamericana y también la del orden universal del sistema de derechos universales admite la discriminación en su sentido, ¿no? más positivo de la palabra. Los derechos humanos son reconocidos tanto en la legislación internacional como en la nacional y establecen, ¿no? una serie de garantías y protecciones para las personas. Incluyen una gran variedad de temáticas, por ejemplo, se me ocurre el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, derecho a un juicio justo, la protección contra la tortura y otros tratos crueles o inhumanos o degradantes, ¿no? Como haciendo un paralelo con el nombre de la convención. ¿Qué otros derechos humanos se les ocurren? El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad. Derecho A a la la igualdad. salud, a la vivienda. Educación. Exacto. Más allá del reconocimiento normativo, ¿no? Tanto en el fuero nacional, como en el regional, como en el universal, los derechos humanos, y esto hay como si se quiere digamos, un consenso a nivel mundial, ¿no? De todos aquellos quienes estudian esta disciplina, ¿no? Dentro del derecho, que es que los derechos humanos no son concesiones del Estado o de la autoridad competente que esté, ¿no? Sino que son propios de la naturaleza humana. Y María Belén decía son inherentes. Bueno, sí, son inherentes, derivan de la naturaleza humana, y a ella se corresponden sin ningún tipo de limitación, es decir, sos ser humano y entonces te corresponden estos derechos, corresponde el reconocimiento de estos derechos y a la vez el hecho de que corresponda ese reconocimiento te concede a vos una posibilidad de ejercerlos judicialmente cuando esos derechos no son satisfechos, digamos, por motu propio o a partir de la ayuda del Estado o autoridad competente. Sí, por eso se dice que son inalienables también del ser humano, ¿no? Como que son parte... Son parte del ser humano. Y aparte, Nancy, lo que yo quería agregar es que si bien nosotros arrancamos hablando, ¿no? Desde en lo normal, decimos los derechos humanos son de los seres humanos, ¿no? Como el propio nomen iuris lo indica, ha habido grandes desarrollos. Ustedes entienden que hasta hace no mucho hablábamos de los derechos de las personas y hoy podemos hablar de las personas no humanas, ¿no? De las personas, de los seres sintientes, a quienes también se les reconocen ciertos derechos. Entonces es como una evolución, si se quiere, a algunos estarán de acuerdo, a otros les parecerá una exageración, ¿no? Pero a lo que voy es que se tratan de derechos, si se quiere, de garantías, de prerrogativas, que se le reconocen a X individuo por el solo hecho de ser humano. De ahí, y ahora no me voy a meter en esta discusión porque no viene al caso y es quizás demasiado filosófica, pero de ahí que los derechos humanos durante mucho tiempo estuvieron arraigados en lo que era como la línea naturalista del derecho, no tanto positivista, ¿no? Porque decimos, no necesitamos una ley que los reconozca, derivan de la naturaleza humana, el solo hecho de que sea una persona que se considere ser humano, esa misma circunstancia es la que hace que ese reconocimiento le corresponda, sin más, sin discusión, sin límites, sin nada. Ahora bien, todo esto que vengo diciendo hasta ahora no implica soslayar, ¿no? Que aunque el ser humano desde sus orígenes siempre tuvo las mismas aptitudes para ejercer y disfrutar de lo que hoy denominamos derechos humanos, lo cierto es que el derecho no siempre concedió esa capacidad intrínseca a las personas, ¿no? El origen de los derechos humanos
no es, digamos, remonta a la antigüedad, pero no nace con el hombre. Fue una construcción social que al día de hoy podemos considerar y podemos, digamos, derivar estas conclusiones con las que arranqué la clase, pero fue parte de una construcción social. Como todo en el derecho, más allá de lo que parezca más obvio o menos obvio, es parte de una construcción social, cultural, política, de consensos, ¿no?, que se llevan a cabo. El Y origen de los derechos... Sí. de hecho, por No. ejemplo, las mujeres no eran consideradas igual que los hombres, ha habido discriminación por tema de raza y eran todos seres humanos, entonces también hay una construcción también desde la evolución social, o sea, porque ¿qué era ser humano? Entonces, la mujer no lo era, como ha habido también, Bueno, se ha hoy hecho no un lo vamos a ver. consenso de lo que es, digamos, también el ser Exacto. humano a nivel universal, digamos. Sí, exacto, que esto es parte de la evolución que les decía. Hoy hablamos también no solo del ser humano, sino de los derechos o prerrogativas del ser sintiente, con todas las variables que eso comprende. No es solo el hecho de las mujeres, que hoy sigue tan, digamos, como en agenda pública, también la mirada sobre el niño, niña y adolescente varió a lo largo del tiempo desde una visión más paternalista a una visión de sujeto de derecho con independencia de quién lo represente en ese ejercicio, ¿no es cierto? Yo entonces lo que les decía es, los derechos humanos, si bien desde la visión justnaturalista corresponden y son inherentes a la naturaleza humana, no siempre fueron reconocidos al ser humano en las mismas condiciones, ¿no? Algunos seres humanos tenían el privilegio y otros no tenían el privilegio, porque la mirada de la antigüedad era la de que las prerrogativas o derechos son una concesión del Estado, que se le reconoce al rico, que se le reconoce al hegemónico, pero que no se le reconoce al plebeyo, o a la mujer, o al niño, o al que tiene una malformación, y así. Entonces, se remonta a la antigüedad, donde diversas culturas, diversas civilizaciones han reconocido ciertos derechos y libertades básicas para los miembros, pero para determinados miembros, para los miembros que tenían ciertas características. El concepto moderno de derechos humanos, así como lo conocemos nosotros hoy, surge recién en el siglo XVIII, ¿no? Durante la Ilustración, con la idea de que todos los seres humanos, ¿no? Con la idea de, digamos, con el auge de la mirada justnaturalista, donde surge que los seres humanos poseen ciertos derechos que les son innatos e inalienables, como decía Nancy, y que deben ser protegidos por el Estado. Principalmente esto se debe a un cambio en la forma de pensar sobre los derechos individuales, la crítica a los absolutismos, a la monarquía, a la influencia de los documentos clave, como por ejemplo para entonces la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, ¿no? Entonces existe un cambio de paradigma filosófico, ¿no? Durante la Ilustración, vamos a decir que hay un cambio fundamental en la forma de pensar sobre la naturaleza humana y la sociedad, ¿no? Acá es donde empieza este auge del justnaturalismo y los filósofos ilustrados de la época, como por ejemplo Montesquieu, Rousseau, Locke, argumentan que los seres humanos tienen derechos inherentes y fundamentales simplemente por ser humanos, e independientemente de lo que cualquier autoridad o institución pueda decir, ¿no? Y ahí es donde se empieza a hablar de esta caracterización que al día de hoy se mantiene incólume, que son los derechos humanos son inalienables, universales, intransferibles, propios de la naturaleza humana. Al cambio de paradigma filosófico se le suman algunos otros elementos, como por ejemplo, les decía yo, la crítica al absolutismo y la monarquía, ¿no? La Ilustración se caracteriza, la Ilustración como el periodo, si se quiere, acá, que comienza en el siglo XVIII, se caracteriza por una crítica al poder absoluto de los reyes y al sistema de gobierno basado en los privilegios y en las desigualdades. Entonces ahí es donde los filósofos empiezan a cuestionar esa legitimidad del poder monárquico que reconoce derechos a unos y detrae a otros del goce y disfrute de esos derechos, ¿no? Y entonces dicen, es donde empieza a surgir la necesidad del consentimiento, ¿no? La crítica al absolutismo y la necesidad de que los gobernados puedan prestar su consentimiento a quienes los gobiernan, porque en definitiva quienes los gobiernan es de quien depende, ¿no? La protección de los derechos individuales de cada uno. Y luego tenemos
estos dos elementos que yo les mencionaba, que es, por un lado, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Que ocurre en el año 1776, una declaración que netamente va a estar influenciada por esta mirada de la Ilustración, ¿no? Que proclama en su letra explícita que todos los seres humanos son creados iguales y poseen derechos que son inalienables. Y no se queda ahí, porque también ejemplifica, ¿no? En algún punto ejemplifica y dice la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, habla, ¿no? La declaración. Esta declaración establece un precedente que es muy importante, y es colocar a los derechos políticos, perdón, a los derechos individuales en el centro del debate político y en el centro del debate legal. A esto se suma unos años más tarde, poquitos años más tarde, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que ocurre en Francia durante la Revolución Francesa, ¿no? Ahí justamente esta declaración de alguna manera viene a reafirmar que los derechos humanos son derechos naturales, y que como son naturales, son imprescindibles para el reconocimiento de la naturaleza humana. Y también habla de ciertos derechos, como por ejemplo la libertad, la igualdad, la propiedad, ¿no? La resistencia a la opresión. Digamos que estos dos documentos, que son sumamente importantes como precedente, ¿no? En esta nueva mirada, en este cambio de paradigma sobre los derechos humanos, vienen a convertirse en una especie de modelo para el resto de los documentos que van a, digamos, ir aprobándose con fecha posterior. A partir digamos, de estos, si se quiere, 4 hitos, ¿no? De la historia, o 4 puntos de inflexión en la historia que ocurren durante el siglo XVIII, el concepto de derechos humanos empieza a evolucionar, ¿no? Y se fue expandiendo, como hablábamos hace un ratito, con la adopción de tratados internacionales, con la creación de organismos internacionales de derechos humanos, tanto del orden universal como también del orden regional, ¿no? Que tienen, y a los que se les reconoce, un poder de contralor sobre estos derechos que están reconocidos y que forman parte del consenso global o regional de los estados que deciden adherir a esos instrumentos. A mí me interesa bastante que, digamos, hay digamos, un autor, ¿no? Que en algún punto mencionaba, en realidad no es un autor, sino que sí, bueno, es un autor de acá de un texto que leía de la Defensa Pública, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que dice: en un comienzo, la formulación de la idea de los derechos humanos estaba acostumbrada a ser situada en un contexto en donde las revoluciones liberales marcaban, ¿no? La cultura occidental moderna, con las raíces en concepciones filosóficas que eran totalmente diversas a las que hoy vivenciamos, bueno, a las que vivenciábamos hasta hace un tiempo atrás. Sin embargo, digamos, el auge del reconocimiento de los derechos humanos está o aparece, ¿no? Cuando los ideales humanitarios posguerras mundiales, sobre todo post-Segunda Guerra Mundial, empiezan a invadir, si se quiere, a propagar sus consecuencias en relación a toda la humanidad, ¿no? La Segunda Guerra Mundial marca un hito, y no es solamente el hito por la creación posterior que deviene en la aparición o el surgimiento de las Naciones Unidas, sino en la declamación de lo que va a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. Ahí, ese es el momento donde podemos decir que los derechos humanos, tal como los conocemos hoy, con todas sus implicancias, con todas sus consecuencias, se marca como un hito de referencia fundamental en un nuevo orden jurídico global que va a reconocer a los seres humanos derechos sin importar la situación de esos seres humanos, sus condiciones, sus características, su origen o lo que fuera, su religión, su afiliación política. Y al mismo tiempo también va a reconocer algo que es fundamental, porque todo muy lindo con que reconozcamos derechos al ser humano, pero si el ser humano no puede
usar y gozar de esos derechos, de nada sirve, ¿no? Esa simple declaración. Entonces creo que la mirada de los derechos humanos tal como la conocemos hoy, nace recién en el ámbito universal, en el año 1948, con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde a la par de reconocer los derechos, se pone en cabeza de los Estados partes el deber de garantizarlos, el deber de crear herramientas que permitan la garantía de esos derechos humanos. Y en el ámbito regional americano, eso, digamos, no es que tarda en llegar, es decir, el influjo de la Declaración Universal proyecta sus efectos de este lado del Atlántico porque es universal y hay países que digamos, de América que van a formar parte desde el origen de la Declaración Universal, pero digamos que se convierte en letra operativa recién en el año 1969, cuando se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto San José de Costa Rica, ¿no? Y esto sucede a partir de una actividad previa, ¿no? Un capítulo previo generado a partir de los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que preexistía a la Corte Interamericana y al Pacto San José de Costa Rica. Yo creo que un capítulo de singular trascendencia en el desarrollo de la protección de los derechos humanos es la apertura, ¿no?, que estos derechos tienen hacia el mundo, o sea, tienen respecto del mundo. ¿Y esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que los derechos arrancaron como concesiones y esta mirada de la ilustración, ¿no?, este cambio de paradigma que yo les hablaba hace un ratito que ocurre centralmente a partir del siglo XVIII, arranca puertas adentro de los estados y propaga sus efectos hasta llegar a un punto cúlmine en el 48 con la Declaración Universal y en el ámbito regional interamericano en el 69 con el Pacto San José de Costa Rica. Entonces, el hecho de que los derechos humanos sean propios de la naturaleza humana, se reconozca a los estados individuales un deber de garantía, pero a su vez que el ser humano tenga una instancia regional y hasta universal para propagar o lograr, ¿no?, el goce efectivo de esos derechos, digamos que ahí es donde vemos el punto cúlmine del desarrollo de los derechos humanos, porque la protección universal de los derechos atravesó una gran cantidad de obstáculos políticos, ¿no?, geopolíticos, pero una vez que eso ocurre, que ocurre recién después de las 2 catástrofes mundiales, lo cierto es que la mirada se completa en relación a los derechos humanos porque decimos, son propios de la naturaleza humana, el Estado local tiene un deber de garantía, la región tiene un deber de garantía y el mundo tiene un deber de garantía, es decir, de no mirar hacia el otro lado. Así todo, es decir, más allá de este panorama que parece muy alentador, lo cierto, y esto es una realidad, que al día de hoy, y ustedes lo saben, y esto creo que no hace falta ni que lo diga, pero digo, al día de hoy algunos gobiernos todavía, ¿no?, ven con cierto recelo la protección internacional, ¿no? Se opusieron a consideraciones de soberanía de los estados, partiendo del hecho de que las relaciones, ¿no?, de poder político, público o poder público, frente a los súbditos, estaba reservada realmente a cada estado, a los niveles internos de gobierno. Lo cierto es que esto, si bien ha sido, digamos, una mirada, que ha ocurrido de esa manera y que sigue ocurriendo de esa manera, son obstáculos que han sido salvados, ¿no? Y que cuando no han podido ser salvados, de alguna u otra manera, los sistemas regionales o los sistemas universales se han encargado, ¿no?, de evidenciar esas circunstancias a partir de los mecanismos con los que cuentan, ¿no?, para la supervisión del cumplimiento de decisiones en materia de derechos humanos, que como veremos tampoco es tan amplio, ¿no?, y tiene muchas oscuridades que todavía no son zanjadas. Pedro Niken, que es un autor muy importante en lo que tiene que ver con la temática de los derechos humanos, sostiene que los derechos humanos son prerrogativas que nacen de la propia calidad o cualidad del ser humano y que son derechos frente al Estado.
Derechos que el Estado tiene el deber de respetar y de garantizar, o está llamado incluso a organizar toda su acción a fin de satisfacer, con, digamos, la plena realización de los derechos. Esto es interesante, ¿no? Porque Niken habla de prerrogativas frente al Estado. No habla necesariamente de derechos humanos inalienables propios de la naturaleza humana, sino que habla de derechos frente al Estado. Y esto es porque pone el acento, si se quiere, en que, más allá de que estos derechos son atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, como hablábamos hace un ratito con María Belén, el Estado está en la obligación de garantizar, o sea, tiene la obligación de garantizarlos. Y esto es lo fundamental que hace sentido cuando hablamos de los derechos humanos. Como dijimos hasta el cansancio, los derechos humanos son aquellos que son inherentes al ser humano, pero a lo largo del tiempo hemos tenido una tendencia, ¿no?, a poner bajo la responsabilidad del Estado los alcances de la garantía de esos derechos humanos, ¿no? Como bien sabemos, existen, y vamos a ver a lo largo de esta o de la próxima clase, si bien el Estado, digamos, en la letra de la ley tiene una obligación en relación a la garantía de estos derechos humanos, bien es sabido que los derechos tienen un costo, todos los derechos tienen un costo. Y por ende, garantizar estos derechos, si va a quedar en cabeza del Estado, va a quedar sujeta a las restricciones presupuestarias que, como veremos, existen principios del orden internacional e interamericano que, de alguna manera, digamos, busca regular esta dinámica, ¿no?, de cómo juegan las restricciones presupuestarias y la garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos, a la fecha, hoy, son derechos que son universales, indivisibles, ¿no? Porque no podemos decir, te reconozco un poquito el derecho a la vida y otro poquito lo dejo sujeto a la voluntad del Estado. Son derechos que se aplican a todas las personas. Y en esto de todas las personas es en donde, como veíamos, creo que era con Ximena, que hacía el comentario, ese todas del discurso legislativo a lo largo del tiempo ha ido evolucionando para ser un todos en el discurso de la realidad, ¿no? Porque allá por 1948, cuando se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todavía existían espacios en donde por ejemplo, tortura estaba ocurriendo, o por ejemplo, donde las mujeres no tenían un grado de acceso equitativo e igualitario respecto de los derechos. Inclusive hoy, digamos, muchos de esos grupos siguen en pugna por la tan ansiada igualdad, ¿no?, en el reconocimiento y en la garantía. Ahora bien, sacando esta introducción sobre los derechos humanos, ¿no?, como a nivel general, para poder englobar un poco la idea del marco de la discusión de la clase de hoy, preliminar, tratemos de conversar un poco, o empecemos a conversar, mejor dicho, sobre el concepto del derecho social. ¿Qué me pueden decir o quién se anima a ensayar una idea sobre el concepto del derecho social? Entiendo que los derechos sociales, que están incluidos también en la categoría de derechos humanos, como los derechos civiles y políticos, se diferencian de estos últimos porque son derechos de contenido positivo, en relación con esto que venías comentando sobre que el Estado tiene un deber de garantizarlos y que no son solamente derechos de contenido negativo en donde el Estado no tiene que abstenerse, el Estado y los particulares abstenerse de interferir en el derecho, sino también que el Estado tiene un deber de garantizar. Serían, por ejemplo, el derecho a la vivienda o el derecho a la salud, que tienen que ver con que el Estado tiene que activamente garantizarlos a las personas que no los tienen. Y eso es importante respecto de las primeras declaraciones, donde estos derechos no estaban, la declaración francesa o la declaración estadounidense, donde estos derechos no estaban garantizados, y los derechos eran solo para quienes tenían propiedad. O solo para quienes tenían libertad y no para quienes eran esclavos o para quienes no tenían tierras o propiedades. Bueno, gracias María Belén. Sí, exacto. De hecho,
como vamos a ver en un ratito, nuestra Convención Americana de Derechos Humanos tampoco los reconoce de manera explícita, sino que lo hace simplemente de una forma general, en el artículo 26, donde genéricamente dice que el Estado garantizará los derechos económicos, sociales y culturales en la medida de sus recursos o en la medida de sus posibilidades. Entonces también acá parecería, ¿no?, que los derechos sociales son como el hermanito no querido, ¿no?, el patito feo dentro de la saga de los derechos humanos en general. El concepto de derecho social, esperen que voy a admitir a 2 participantes, ahí está, y esto lo cierro, ahí está. El concepto de derecho social tiene sus orígenes en el siglo XIX, o sea, como vemos, ¿no?, cuando ya estaba avanzada la mirada sobre los derechos humanos y con posterioridad al periodo o al paradigma, ¿no?, si se quiere, filosófico de la Ilustración, ¿no? En el contexto, cuando surge el concepto de derechos sociales, surge en el siglo XIX, en el contexto del surgimiento, ¿no?, de lo que se denominó como el estado social o el estado de bienestar, ¿no?, el modelo de bienestar. En este nuevo modelo, que implica un nuevo paradigma, el Estado se caracteriza por el reconocimiento de la responsabilidad que le concierne en la provisión de servicios públicos y la protección social de sus ciudadanos. En este contexto, digamos que los derechos sociales nacen como una forma que tiene el Estado de garantizar la protección de las necesidades básicas, ¿no?, de la población, léase educación, léase salud, léase vivienda, trabajo, entre otros. El concepto de derecho social va a estar intrínsecamente relacionada desde su origen, ¿no?, con la idea de igualdad y justicia social, porque por un lado se dice, necesitamos que el Estado intervenga sobre los derechos sociales por una cuestión de justicia social, es decir, porque simplemente hay ciudadanos que aunque quieran, y aunque sean, digamos, tengan todos los numeritos para ser considerados seres humanos, no pueden acceder al contenido básico que los hace de su vida una vida digna. Construcción esta que muchos años más tarde un juez interamericano, Cansado Trindade, el brasilero, incluye en uno de sus votos en la Corte, digamos, en el caso Niños de la Calle, en la Corte Interamericana. Lo que se entendía es que el Estado tenía que intervenir para corregir las desigualdades, ¿no? Entonces, la idea del origen de los derechos sociales en el marco del surgimiento de lo que se denominó como el Estado social o el Estado de bienestar, nace con esta ilusión, ¿no?, del Estado garantizando, interviniendo para corregir esas desigualdades naturales o sociales y permitir que los derechos sean garantizados a todos los ciudadanos, o al menos que esos ciudadanos tengan acceso a los recursos necesarios para una vida digna. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Edward. Edward dice que los derechos sociales son aquellos que garantizan la protección y la ayuda de los individuos en situaciones de necesidad, como la vejez, como la enfermedad, como el desempleo, como la pobreza. Edward dice que los derechos sociales son diferentes de los derechos civiles y políticos, ¿no?, donde, si bien hablamos siempre de derechos humanos, ¿no?, como la categoría macro son derechos humanos, y luego tenemos la clasificación temática, ¿no?, de los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en donde básicamente lo que va a decir es, son diferentes a los derechos civiles y políticos, porque estos últimos refieren centralmente a la libertad individual, en tanto que a la libertad individual y a la participación política, en tanto que los derechos sociales se refieren a las necesidades y a los intereses colectivos, ¿no?, a los puntos de convergencia de la sociedad como tal. En este sentido, el autor va a sostener que los derechos sociales no son meramente una cuestión de caridad o de asistencia social, lo cual es muy interesante, ¿no?, porque hasta el momento ustedes ven que con el nacimiento del estado de bienestar, y estas son las grandes críticas que se hicieron hasta el día de hoy, sobre todo en el caso argentino, en los gobiernos que tomaron este modelo, ¿no?, del estado de bienestar, los derechos sociales no son simplemente una caridad o una asistencia social, son derechos legales, son derechos políticos que tienen que ser garantizados por el Estado y protegidos por la ley, porque el Estado compromete su responsabilidad regional o internacional en, digamos,
en el ejercicio de esos derechos. María Diana, vos tenías la mano levantada. Sí, que referido a esto era claro que los otros derechos son más de carácter individual, estos son inherentes a la sociedad y el Estado tiene que aceptar que no están todos en igualdad de condiciones los individuos o sea, que existen en la sociedad. Entonces, por eso hay algunos que van a necesitar menos y otros que van a necesitar más. El tema es garantizárselos, pero a nivel social entiendo que es la diferencia, o sea, como más socialmente, o sea, la educación es para todos. Después hay derechos individuales que van a ser referidos al lugar que ocupa cada uno en la sociedad, pero esto tiene que ser como un piso y de ahí para arriba construir. O sea, yo entiendo cómo es, bueno, de acá para arriba todo, de acá para abajo no puede, porque no, digamos, no estaríamos Claro. garantizando lo mínimo. Bueno, justamente me viene bárbaro lo que manifestás, porque me viene a colación de comentar a otro autor que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es Luigi Ferrajoli. ¿Qué plantea este italiano? Este italiano plantea una discusión que tiene que ver con lo que nos comentaban, digamos, con el comentario de María Diana. Básicamente lo que plantea es, los derechos sociales tienen que ser considerados como derechos fundamentales. Porque está bien, hasta esta época nadie discutía que los derechos sociales, económicos y culturales eran parte de los derechos humanos. Pero ¿qué pasó? Hasta el momento nosotros decíamos que derecho humano y derecho fundamental eran un sinónimo. Con el surgimiento de los derechos sociales decimos, no, pará, los derechos fundamentales son los civiles y políticos. El resto de los derechos son concesiones estatales que se garantizan en la medida que el Estado puede, ¿no? Esto es, si se quiere, el antecedente a la teoría, hoy por suerte superada, sobre las categorías de derechos, ¿no? Las generaciones de derechos de primera, de segunda y de tercera generación, como si existiera una suerte de jerarquía dentro de los derechos humanos. El italiano Ferrajoli va a ser el precursor en esta idea de decir, no, esperen, que cuando hablamos de los derechos sociales seguimos hablando de los derechos fundamentales. Y son considerados derechos fundamentales porque su realización es esencial para garantizar la dignidad humana. No alcanza con que el Estado te asegure tu vida, sino que es necesario que esa vida sea digna. Y para que sea digna tenés que tener acceso a derechos sociales, económicos y culturales. Y esto, a su vez, es el puntapié que permite reducir las desigualdades, ¿no? En una sociedad donde ya la esclavitud estaba abolida, en donde empezaban estos discursos igualitarios, ¿no? Las mujeres empezaban a votar en algunos lugares del mundo, en algunos países del mundo, en donde se empezaba a posar la mirada, digamos, sobre las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños como sujetos de derechos, aunque esto recién es un desarrollo más profundo del siglo XX, del siglo XXI, Luigi Ferrajoli va a venir a, de alguna manera, enfatizar, ¿no?, que la realización de los derechos sociales no es solo un deber moral de los estados, sino que también es un imperativo jurídico que deviene de la consagración de estos derechos en tratados internacionales de derechos humanos, en instrumentos regionales y también en las constituciones internas de los países. Ferrajoli va a destacar que es muy importante adoptar un enfoque, ¿no?, que contemple la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos. Y en esto también el italiano fue un precursor, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace un ratito les contaba que nuestra declaración, nuestra Convención Americana de Derechos Humanos también tiene un resabio, ¿no?, de reconocimiento ahí lejano de los derechos sociales al incluir solo un artículo que ni siquiera los enumera. Pues bien, la Corte Interamericana, que es el intérprete último, la última voz en la interpretación de lo que dice el Pacto San José de Costa Rica, a lo largo de los últimos años ha hecho un desarrollo en el cual lo que dice es: los derechos sociales son derechos humanos y participan de las características de los derechos humanos, son indivisibles e inalienables. Yo no puedo promulgar, defender un derecho civil si no, como Estado, no estoy defendiendo y garantizando un derecho social. La violación de los derechos sociales a largo o a mediano o a corto plazo importan una discusión sobre el nivel de garantía sobre los derechos civiles y políticos. Entonces, Ferrajoli, en su visión, digamos, lo que va a decir es: no podemos garantizar plenamente los derechos civiles y políticos sin garantizar a la vez los derechos sociales, porque son los derechos sociales los esenciales para garantizar la igualdad y la justicia social.
una persona que no tiene vivienda, una persona que no tiene educación, una persona que no tiene un lugar, no sé, alimentación adecuada o salud adecuada, difícilmente le interese el reconocimiento de un derecho político. Digamos, ¿en qué le va a cambiar ir a poner o por su posibilidad de votar si se está muriendo de hambre, si vive abajo del puente y sea quien vote, igual sus condiciones no van a cambiar, probablemente? Hay otro autor en esta saga, ¿no?, de los derechos sociales, que a mí también me gusta mucho y que me parece que ha sido muy precursor, que es Ronald Dworkin. ¿Alguno está familiarizado con los textos de Ronald? Bueno, básicamente Dworkin va a plantear que los derechos sociales, por ejemplo, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, son derechos que derivan de la igualdad de oportunidades. Acá se incluye otro elemento, ¿no?, que hoy es sumamente desarrollado y casi que lo damos como una verdad de perogrullo, ¿no? Porque mientras que los derechos civiles y políticos nos invitan a pensar la igualdad en el sentido adjetivo, ¿no?, la igualdad entre iguales, si somos todos seres humanos, todos podemos votar, los derechos sociales nos invitan a pensar la garantía de la igualdad desde su versión material, ¿no? La igualdad sustantiva, si se quiere, en relación al acceso, goce y garantía de esos derechos. Entonces, Dworkin incluye esto en la tela de discusión sobre los derechos sociales, ¿no? Tenemos a Ferrajoli que nos decía los derechos sociales son derechos fundamentales, situación que estaba discutida hasta el momento y que había dado origen a la generación de derechos y a la categorización o jerarquización de los derechos humanos, y a Dworkin que viene y nos dice puntualmente los derechos sociales son derechos que derivan de la igualdad de oportunidades y que deben ser garantizados por los estados para asegurar que todos los individuos tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades y para perseguir su proyecto de vida. Esto creo que lo decía hace un ratito María Diana, si no me equivoco, o María Belén, alguna de las Marías lo introducía. Puntualmente, digamos, no alcanza con que el Estado reconozca la educación. Si yo, perfecto que la Constitución diga que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que se garantiza la educación desde los 45 días de vida hasta la secundaria. Bárbaro, perfecto que nuestra Constitución nacional focalice en la enseñanza universitaria, ¿no?, profesionalizante, gratuita y de calidad. Pero si yo soy una persona que no tengo para el transporte público, que no tengo dónde guarecerme, o que tengo una salud frágil y no tengo un sistema de salud que me sostenga, si se quiera, un sistema de protección social, no me va a servir el acceso a esa educación gratuita. Y también hay otra cuestión que es un poco, si se quiere, más profunda, que es, por más de que yo acceda a la universidad gratuita, si tengo una serie de falencias en relación con otras, digamos, con otras personas que también acceden y eligen la universidad gratuita, de cualquier manera voy a estar en una situación de discordancia. Hay un ejemplo que se los voy a volver a dar cuando tengamos la clase de igualdad, pero realmente es muy gráfico y muy interesante, que es, no sé si lo conocen, el ejemplo de la Sinfónica en Estados Unidos sobre el manto oscuro. ¿Lo conocen? No. Sí, ¿Se los cuento? sí, ¿Sí? lo conozco. El ejemplo de la mampara opaca. Exacto. ¿Querés contarlo? Sí, tiene que ver con la selección de integrantes de una orquesta en Estados Unidos y tenía que ver con que el jurado, para ser más objetivo, había puesto una mampara para no ver quiénes eran los que se presentaban a la selección. Entonces, porque no querían discriminar entre si eran mujeres o si eran hombres, si eran de qué color tenían la piel y demás. Entonces, ellos incorporan esta mampara para seleccionar. Y cuando ven el resultado de a quienes habían seleccionado, se encuentran con que igualmente los seleccionados eran todos hombres que provenían de buenas posiciones sociales o personas que estaban, digamos, insertadas en la sociedad con todos los derechos, digamos que era lo que ellos querían evitar.
Y de lo que se dan cuenta, entiendo que esta sería como la idea de la mampara opaca, o el problema de la mampara opaca, es que simplemente cerrar los ojos y pretender ser objetivo no alcanza, porque lo que se omitía en ese proceso de selección era que quienes llegaban a presentarse eran las personas que más recursos tenían. No eran esas personas que no tenían acceso a la educación o que no podían, digamos, presentarse a la selección. Exacto, perfecto. Súper bien explicado. A lo que voy con esta idea es que lo que nos va a plantear Dworkin como un aditamento a lo que se viene discutiendo en el desde el concepto de derecho social hasta cómo lo conocemos hoy en la modernidad es: los derechos sociales son derechos humanos y son fundamentales. No hay jerarquías, pero a su vez son derechos que derivan de la igualdad de oportunidades. Entonces, cuando el Estado los garantiza, y cuando el Estado compromete su responsabilidad obligándose a garantizar o a permitir el acceso a esos derechos, tendrá que considerar que las medidas a tomar probablemente sean diversas, disímiles en función de la situación particular de los ciudadanos. Por ejemplo, podrá, por supuesto, agrupar personas que están en determinada situación, pero también tendrá que tener en cuenta las situaciones individuales, ¿no? Aparte, esto es interesante porque, de alguna manera, Dworkin, en su visión, va a ser el precursor, ¿no?, en habilitar las leyes o las medidas de acción positiva que luego se transformaron en las conocidas leyes de cupo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Dworkin plantea los derechos sociales, digamos, la realización de los derechos sociales es esencial para una sociedad justa y equitativa. Devienen de la igualdad de oportunidades. Deben ser protegidos por los estados, por los tribunales, y deben ser objeto de políticas públicas y medidas legislativas que garanticen su realización. Entonces, los derechos sociales para Dworkin van a plantear desafíos particulares, ¿no?, en términos de su realización, en función de lo que se requiera para cada grupo particular o para cada individuo particular configurado en esa situación. De ahí que Dworkin va a emparentar, o va a ser, no sé si el primero, pero sí uno de los que más, digamos, ha pegado con esta idea de que lo necesario para que el Estado garantice derecho es que adopte medidas de redistribución, ¿no? De redistribución. En este sentido, entonces, es importante, o sea, lo que es importante de alguna manera es encontrar un equilibrio, ¿no?, entre el reconocimiento de los derechos sociales, la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los derechos sociales y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Porque, a ver, Dworkin, más allá de ser un excelente, digamos, teórico sobre los que, digamos, de plantear una excelente teoría sobre los derechos sociales, no va a ser, digamos, hoy ojos ciegos a la realidad. Entendemos que los derechos tienen un costo social y que entonces en estas acciones que le vamos a pedir al Estado necesitamos también de alguna manera compatibilizar con la eficacia, ¿no?, o la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Se sabe que todos los derechos tienen un costo. Puntualmente los derechos sociales, al requerir acciones positivas, en mayor medida o más profunda medida que los derechos civiles y políticos, también, digamos, van a requerir o van a estar mediados por los principios centrales del derecho constitucional, presupuestario o financiero de los estados. Entonces, para escucharlos un poquito a ustedes en esta discusión y que no sea solo un monólogo teórico mío, para entender qué son los derechos sociales, es importante aclarar qué no son los derechos sociales. Entonces, tratemos de identificar algunas ideas erróneas, ¿no?, que hemos escuchado comunes a lo largo de nuestros estudios, en las carreras de grado, las percepciones de ustedes en su función pública o en sus respectivos trabajos. ¿Qué no son? Esa es la pregunta que me tienen que responder ahora, alguno que tenga ganas. ¿Qué no son los derechos sociales? Y bueno, es un poco lo que dijiste vos al principio, de que no es caridad,
no es o sea, algo subsidiado, algo regalado, algo que se le tenga que dar. Me parece que va concatenado con eso, o sea, me parece que es algo que tiene que ser garantizado, al igual que todo el resto de los derechos. Lo que pasa es que Bien. como el concepto se generó después, es como que vendría a ser como que no costó a equipararlo a lo otro. Claro, muy bien, María Diana. Los derechos sociales no son privilegios del Estado, aunque el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de esos derechos sociales y entonces tienen que ser vistos, digamos, esto no implica que tengan que ser vistos como privilegios, No, y sino, es claro lo que dijiste, que muchos implican un tema presupuestario que me parece que es clave también, porque habla de esto del rol activo del Estado, no garantizando el Estado por privar algo, sino por poner una ruta, hacer una escuela, vacunar, como un montón de conceptos que implican un accionar, y ese accionar es presupuestario. Entonces, no es solamente decir, te prohíbo hacer esto para garantizar el hecho de esto, es tipo, yo tengo que poner en acción un montón de Exacto. procesos y plata para que garantizárselos, y después el concepto que no estamos todos en el mismo lugar. O sea, en claro, un país tan por grande eso, como este, no es lo mismo la necesidad, o sea, de dónde está construido, desde la capital hasta el interior de, no sé, el impenetrable chaqueño, ¿no? Entonces hay exacto. necesidades distintas y asignaciones de partidas presupuestarias distintas, y bueno, nada, ahí entra a jugar esto de tipo, te regalo, no quieren trabajar, pero bueno, ese chico que no estudió y no comió, no está o sea, la escuela, no sé, la universidad pública se me ocurre como ejemplo. Sí, pero para ir a la universidad tenés que poder llegar, comprarte los apuntes, haber comido, haber terminado el secundario, como un montón de situaciones que a vos te hizo Ah, poder no, pero sentarte los en esa pobres no aula. llegan a la universidad. Y bueno, es que no es solo llegar, o sea, tenés que llegar. Y para Bueno, es llegar, que ¿cómo llegás? claro, en línea con esto que decís, los derechos sociales no son aspiraciones, ¿no? Son derechos exigibles, y esto es interesante también, porque en muchas ocasiones en este derrotero de pensar, ay, que se aprueben instrumentos internacionales, que los instrumentos internacionales los mencionen uno por uno y los identifiquen y hablen del alcance y el contenido y todo lo que emerge, ¿no? Como en el imaginario colectivo, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de lo que diga la letra de esos instrumentos, sea más menos vago, más menos oscuro, lo importante es que puertas adentro de los estados entendamos, ¿no? Las autoridades públicas, los encargados de hacer normas, los encargados de aprobar las leyes de presupuesto y los encargados del contralor sobre las leyes aprobadas por los estados, entienda que los derechos sociales no son solamente aspiraciones, son exigibles en el Estado. El Estado tiene que estar presente. Esto significa que las personas puedan reclamar la protección y el cumplimiento de los derechos frente al Estado, ¿no? Porque en definitiva, aunque se habla de que las personas son responsables, ¿no? de procurarse, si se quiere, su propia vida en las condiciones de sus posibilidades, lo cierto es que el Estado tiene un deber de garantía, ¿no? Y otro tema que me parece fundamental es que en esto que estoy diciendo de que los estados son, los derechos no son solo aspiraciones y son exigibles frente al Estado, también está la otra, que es entender que no son solo una responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, al Estado se los puedo exigir, pero aunque el Estado es el responsable de garantizarme el cumplimiento de esos derechos, estos derechos también implican una responsabilidad de la sociedad en general. Todos los miembros de la sociedad tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos sociales. Y esto es algo que se tradujo en la actividad cada vez, perdón, en la participación cada vez más activa de la sociedad en general. Hoy nosotros decimos que, así como decimos, por ejemplo, la prensa o los medios los medios de comunicación son un cuarto poder en el Estado, también se ha transferido el rol de control, ¿no? El accountability sobre lo que hace el Estado a la sociedad en general. Entonces, la sociedad también tiene el deber de ponerle voz a las injerencias o a las no actividades o a las actividades incompletas que genera o que lleva a cabo el Estado para garantizar.
Y otro tema que me parece interesante, que se ha desvirtuado, es que los derechos sociales son derechos humanos que tienen la misma jerarquía que los derechos civiles y políticos. No son secundarios a los derechos civiles y políticos. Son interdependientes. La realización de los civiles y políticos y de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales se influyen mutuamente. Si yo no puedo tener mis necesidades, si un Estado o yo no puedo satisfacer mis necesidades básicas, difícilmente pueda gozar del derecho civil, de un derecho político en las mismas condiciones, ¿no?, en las que goza aquel que tiene acomodado todo, todas esas situaciones que, digamos, que se generan a partir del reconocimiento de los derechos sociales. Hace un ratito les decía, y hablábamos, ¿no?, de que con un poco con el desarrollo teórico. Sí, María Belén. Sí, quería agregar también, cuando hablabas de Dworkin, pensaba que creo que él es el que dice que los derechos son cartas de triunfo, y esto tiene que ver con que también son instrumentos para defenderte del criterio de las mayorías, es decir, que los derechos sociales no dependen del bienestar colectivo o lo que la mayoría de la sociedad desee, sino que también muchas veces tienen que ver con derechos de minorías, y por eso no están sujetos a lo que la mayoría quiere, sino que tienen que ser respetados. No es que una mayoría podría decir hoy, bueno, que el derecho al trabajo no se respete o que la seguridad social no se respete, sino que son exigibles aun cuando la mayoría no estuviese de acuerdo con la satisfacción de esos derechos. Sí, totalmente, exacto. Hasta hace un ratito hablábamos de las teorías, o sea, entiendo que esto ustedes seguramente lo manejan a la perfección, pero no quiero dejar de mencionarlo, porque digamos, uno de los argumentos que principalmente ha servido como detractor en el reconocimiento de los derechos sociales como derechos humanos, tiene que ver con esta teoría de la generación de los derechos, ¿no? Las generaciones simplemente son una clasificación que se utilizó en un origen para agrupar a los distintos tipos de derechos humanos en función de la evolución histórica de esos derechos humanos y de las necesidades y demandas que se fueron, digamos, evidenciando en la sociedad a lo largo de todos los años. En este sentido aparecieron como, digamos, la clasificación reconoce los derechos de primera generación, que se condicen con los civiles y políticos, los derechos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, que nacen, como les decía, con el Estado social o con el surgimiento de los gobiernos que suscribían, ¿no?, al Estado, a los modelos de bienestar. Y hoy también hablamos de los derechos de tercera generación, que son como los derechos conocidos como los derechos de solidaridad, ¿no?, los derechos colectivos, el medio ambiente, la protección de usuarios y consumidores, la protección de la propiedad de las comunidades indígenas, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo sostenible, ¿no?, todas, digamos, aditamentos. Lo que en su origen estaba pensado como una clasificación en relación a la protección histórica y también a la profundización de cada una de las generaciones, ¿no? Porque en esto del reconocimiento de la interdependencia de los derechos humanos, lo que tenemos que pensar es que las necesidades de las sociedades a lo largo de la evolución del tiempo, de la cultura, del escenario sociopolítico y geopolítico a nivel mundial, ha derivado con nuevas miradas que profundizan, pero que de ninguna manera tapan las miradas anteriores o los desarrollos anteriores sobre la teoría de los derechos humanos, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, no es posible pensar en el derecho de tercera generación, que es el derecho del desarrollo sostenible, si no pensamos, evidentemente, en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales que permitan a las personas, justamente en el ámbito de su, digamos, de su fuero interno, de su esfera privada de actuación, vivir de una manera que le permita garantizar el desarrollo sostenible. Y cuando hablamos del desarrollo sostenible no solo hablamos de principios medioambientales, sino también hablamos del desarrollo general de la sociedad, de la evolución de la sociedad hacia escalas mayores, de la movilidad ascendente de la sociedad, garantizar la movilidad ascendente, esto es fundamental. Y al mismo tiempo, como decíamos, en relación a los derechos sociales, su falta de garantía, su falta de ejercicio, indudablemente afectan
derechos fundamentales de primera generación, ¿no? Esto, yo creo que realmente, aquellos que no lo hayan leído, les recomiendo la lectura de este caso que les decía, caso Niños de la Calle, contra Guatemala, de la Corte Interamericana, sacando el voto mayoritario de la Corte Interamericana, el voto del juez brasilero Cansado Trindade. El caso, muy a grandes rasgos, para que se lo grafiquen en el ejemplo, era el caso de 3 niños que vivían en situación de calle, en las calles de Guatemala, y que en ocasión de un hecho delictivo fueron, digamos, cruzados por las armas de fuego y mueren a manos, digamos, de la desidia de estar en ese lugar porque, digamos, vagabundeaban en la zona donde se había dado el fuego cruzado entre delincuentes y policías. ¿Qué hace el juez Cansado Trindade? Dice, el Estado es responsable no solo por violar el derecho a la vida y no permitirle a los familiares de esos niños acceder a, digamos, la investigación adecuada que diera con los responsables de la muerte de esos 3 niños. El Estado ya era responsable antes de que la vida les fuera quitada arbitrariamente porque esos chicos llevaban una vida no digna. Entonces, hay un elemento que se le adiciona al derecho a la vida, que es un derecho civil por antonomasia, que es el derecho a la vida digna. No alcanza con que el Estado garantice que no te quiten la vida arbitrariamente, sino que es necesario que el Estado permita que vos ejerzas tu vida en condiciones de dignidad. Y ese Estado, respecto de esos chicos con tantas falencias, ya estaba violando su proyecto de vida. Este desarrollo de Cansado Trindade también lo tenemos nosotros en una condena contra nosotros en el caso Bulacio. En el caso Bulacio, en donde la Corte Interamericana nos condena, ¿no?, por la muerte arbitraria de este muchacho, de este chico, de este joven, a manos de lo que supuestamente fue la policía, porque en definitiva nunca se supo, ¿no?, porque la condena del caso Espósito terminó sin determinar quién era el responsable y si la muerte había provenido de una paliza en la comisaría donde Bulacio estaba detenido. Pero ¿qué dice la Corte Interamericana? El Estado argentino no solo violó arbitrariamente el derecho a la vida, sino que también dañó el proyecto de vida. Y en este daño al proyecto de vida es el no haber tomado medidas específicas para que la policía, lejos de propagar eventual o de estar puesta en la escena como eventual responsable de una muerte injusta, sea quien pueda eventualmente garantizar que las personas puedan llevar a cabo su proyecto de vida en condiciones de seguridad. O sea, que vos puedas salir a la calle a disfrutar un recital, a hacer lo que se te cante, mientras no estés dañando a otros, y que tengas la tranquilidad de que quien te tiene que cuidar te va a estar cuidando. Entonces, creo que lo más importante es que tengamos en consideración, aunque esto, digamos, se puso en tela de juicio, y al día de hoy existen autores que siguen discutiendo sobre este tema, que las generaciones no son jerárquicas, sino que son parte de una complementación o refuerzo mutuo, ¿no? Los derechos humanos son universales, y como son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes y bla, 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 todos hacen a la realización de la promoción y la protección de la dignidad humana, sin importar lo que se espera del Estado en relación a cada uno de esos derechos. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Quieren seguir un rato más o quieren que frenemos 5 minutos para que se calienten agua para el mate? Ustedes me dicen, si no, seguimos. ¿Seguimos? Seguimos. El silencio, el que calla, otorga. Bueno, pensemos... Pagamos 5 minutos, te iba a decir justo, pero bueno. Ah, bueno, acá vamos al derecho de las minorías, entonces. Roberto propone 5 minutos, nos encontramos y 10, Bueno, y 11. ¿Estamos? Bárbaro. A ver, bueno, la idea de esta parte de la clase es que empecemos a ver un poco cómo opera, ¿no?, todo este marco general, introductorio, que me parecía, aunque sé que ustedes lo deben recontra saber, me parecía muy importante que lo dejemos dicho, ¿no?, que les quede documentado. Vamos a pensar en el caso interno de Argentina, ¿no?, y empezar a hablar un poco de cómo todo eso que hablábamos en el ámbito internacional, interamericano, aplica para el caso argentino, ¿no? Entonces les pregunto, o vamos a empezar, más que preguntarles, vamos a empezar a
a pensar en conjunto cómo evoluciona la protección constitucional de los derechos sociales, de los derechos humanos y de los derechos sociales en nuestro sistema de protección, ¿no? La evolución de la protección de los derechos sociales en las constituciones argentinas, tengo que decirles que fue un proceso gradual a lo largo de la historia del país y que sigue en evolución, ¿no? Porque hay algo que me interesa, un concepto que no voy a desarrollar, pero sí les quiero dejar la palabra por si algún chusma lo quiere indagar un poquito más, que es el concepto de la interpretación evolutiva de los derechos humanos, ¿no? Este concepto que fue desarrollado por los tribunales internacionales, interamericano y de Naciones Unidas, y también los regionales de África, de Europa, puntualmente a lo que apuntan es los tratados internacionales, así como su paralelo con las cartas magnas de los países, tienen una vocación de permanencia. Entonces, eso significa que si una constitución o un instrumento se sancionó, por ejemplo, en el 1948, como el caso de la Declaración Universal, probablemente allí había, bueno, vamos al ejemplo, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, que es la de Francia, que fue precursora, ¿no?, de esta mirada actual de los derechos humanos, ¿no?, que hablábamos junto con la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y el título mismo habla del hombre. Hoy por hoy entendemos, o queremos entender, e interpretamos que ese hombre incluye a toda la variante, ¿no?, de género que ha sido desarrollada a lo largo del tiempo. Entonces, hay, digamos, una mirada de gradualidad, si se quiere, en torno al proceso de reconocimiento de los estados, en donde, respecto de los derechos humanos y de los derechos sociales en particular, en los ámbitos internos, pero que de alguna manera va a estar mediada por este principio de la interpretación evolutiva que nos proviene, ¿no?, del sistema foráneo, del sistema internacional o regional, y que aplica a los ámbitos internos de la interpretación interna de nuestras constituciones o nuestras cartas magnas. Si nosotros pensamos en la evolución en el caso argentino, lo primero que nos surge es qué pasaba con la Constitución del 53, ¿no?, que fue la primera constitución argentina y que establece los cimientos, ¿no?, del sistema político y legal de nuestro país tal como lo conocemos en la actualidad. ¿Estaban incluidos los derechos sociales? No. Exacto. Entiendo que la En el primera vez que se 94. introducen es en el 49, en la Constitución del 49, que luego se deja sin efecto. Exacto. La primer... Si bien, perdonen, si bien Sí. podemos hablar de que dentro, perdón, Sí, te escucho, no, Roberto. quería agregar que si bien es verdad que los derechos sociales surgen a partir del año 49, me parece a mí que dentro de las declaraciones y derechos y garantías de la Constitución del 53 hay algunos reconocimientos, obviamente, algunos derechos. Bueno, justamente eso es lo que quería... Podríamos Gracias, decirlo, Roberto, sociales, porque... económicos. Bueno, justamente gracias, Roberto, por digamos, por lo que decís, porque me da el pie para complementar lo que decía María Belén, que es que si bien, o sea, más allá de que la Constitución explícitamente no tiene una cláusula de reconocimiento de derechos sociales, es una Constitución que sienta las bases de los principios republicanos y de división de poderes. Y hoy por hoy, esos sistemas republicanos y democráticos son los que se cimientan en los instrumentos internacionales y que establecen que los derechos humanos o que los estados que han logrado una democracia republicana no pueden volver para atrás, porque el mejor escenario político para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y humanos en general está en aquellos países que adhieren a un sistema democrático y republicano de poder. De gobierno, perdón. Entonces, esto en complementación de lo que decía María Belén, que estaba muy bien, pero puntualmente digamos, de lo que mencionaba Roberto. Me quedo o continúo con lo que decía María Belén. La reforma constitucional del 49, ¿no?, que se sanciona durante el primer gobierno de Perón, bueno, a ver si en dudas es el sí, introduce importantes avances en materia de la protección de los derechos sociales.
Es una reforma que incorpora, ¿no?, los derechos económicos, sociales, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, a la vivienda, a la educación, a la salud, y también establece la protección de los derechos de los trabajadores, o sea, la gremialización o sindicalización, y reconoce la existencia de los derechos de los pueblos originarios. Lamentablemente esta Constitución queda sin efecto, pero termina siendo precursora de la Constitución que hoy tenemos. Antes de llegar a la Constitución del 94, vamos a la Constitución del 57, ¿no? Tras el derrocamiento del gobierno de Perón, se sanciona, se deja sin efecto esa Constitución y se sanciona una nueva. Aunque esta Constitución no elimina los derechos sociales incorporados en la reforma del 49, reduce su alcance y prioridad, ¿no?, y la prioridad que el Estado le tiene que dar. O sea, no es que in totum se, digamos, corta de cuajo la reforma del 49, sino que de alguna manera se encorseta esos derechos porque lo que se quiere es reducir las obligaciones que asume el Estado en relación a esos derechos. Y se enfoca más en los derechos civiles y políticos, que por supuesto también son retaseados y reinterpretados en función de ese gobierno de facto. Llegamos entonces a la Constitución del 94, ¿no? En el 94 se lleva a cabo esta reforma constitucional que tiene un impacto significativísimo, ¿no?, amplísimo, sobre la protección de los derechos sociales. En la reforma se incluye la incorporación de instrumentos internacionales de derechos humanos en el ámbito constitucional, lo que amplía la protección de los derechos sociales en el país. Además, se establece el reconocimiento de los derechos de los niños, de las personas con discapacidad, de las personas mayores, y se reconoce la necesidad de, digamos, de tener una mirada de género, aunque la mirada de género no va a ser una mirada que entre de manera operativa a partir del año 1994, ¿sí? Lo cierto es que es incorporada, porque hay una idea de una desigualdad preexistente entre el acceso a los derechos de los hombres y de las mujeres, que va a servir como base de los discursos que vienen con posterioridad y que siguen a la actualidad con los discursos o el empoderamiento de los feminismos, ¿no?, en sus diversas variables, que ponen el foco de discusión en la preexistencia, ¿no?, de desigualdades en los derechos de hombres y mujeres. En general, podríamos decir que la evolución de la protección de los derechos sociales en las constituciones argentinas fue un proceso, como dije, gradual, que tuvo avances y retrocesos, ¿no? Como todo en la historia. Hubo momentos en donde se brindó mayor prioridad y momentos en donde la prioridad de inclusión y de garantía de los derechos se redujo casi al mínimo, como el caso del 57. Sin embargo, decimos que la reforma constitucional parcial de la Constitución en el 94 consolidó la protección de los derechos humanos en general y sociales en particular, fortaleciendo la vinculación, ¿no?, del orden, incluyendo a Argentina a las puertas del mundo en algún punto, ¿no? Porque lo que hace es fortalecer la vinculación que tienen el Estado argentino en relación con los instrumentos internacionales de los cuales el Estado es parte, ¿no? En paralelo a estos avances formales, ¿no?, que podemos ver en la letra de las constituciones a lo largo del tiempo, es necesario dejar aclarado que las constituciones, ¿no?, una vez que se sancionan, están preparadas para mantenerse en el tiempo. Entonces, esto queda patente si nosotros pensamos y verificamos que para llevar a cabo una reforma constitucional, la propia Constitución establece reglas, que son reglas que exigen, por ejemplo, mayorías agravadas, o un sistema o un procedimiento que debe cumplirse y que no es sencillo de, digamos, satisfacer en la medida en que no se logren mayorías específicas para ello. Entonces, en este punto es donde les decía que cobra especial relevancia la interpretación constitucional que se hace del texto, cuya realización, digamos, permite dotarla de actualidad. De ahí entonces que es cuando empezamos a hablar en el ámbito, bueno, algo que ya se hablaba, ¿no?, en el ámbito interamericano e internacional que yo les mencionaba al principio, que es la interpretación dinámica o evolutiva de los derechos humanos, ¿no?, en donde
digamos, del significado que le podemos dar a un derecho en función de que se trata de una construcción social, que se aplica en un momento social, público, cultural, político, geopolítico, mundial determinado, también se le va dotando de nuevo contenido en función, ¿no? de, perdón, se me baja la silla, en función de la evolución de la historia. Hay un autor que a mí me gusta mucho y que recomiendo a quienes estén interesados en leerlo, que es Bruce Ackerman, no sé si lo conocen. Bruce es un profesor de la Universidad de Yale, un erudito de la teoría constitucional, que tiene una obra que se llama La Constitución Viviente, The Living Constitution, ¿no? Ackerman sostiene, en relación a la Constitución de los Estados Unidos, que se trata de un documento vivo que evoluciona y cambia con el tiempo, y que la interpretación debe adaptarse a las necesidades y desafíos de cada generación. Esto que plantea Ackerman es perfectamente aplicable a nuestro sistema normativo. Más allá de que la Constitución del 53 argentina se vació sobre el molde de la Constitución norteamericana, digo, y que somos de los únicos países en la región que mantienen un sistema, si se quiere, federal, republicano, con un modelo de control difuso de constitucionalidad y un sistema normativo jerárquico que pone en cabeza de la Constitución, ¿no? La cima de esa pirámide normativa, en términos kelsenianos. La Constitución argentina, al igual que lo que Ackerman menciona en relación a la Constitución norteamericana, tiene que ser interpretada de manera amplia, de manera flexible, para permitir, ¿no? que la sociedad se adapte a todos los cambios políticos y culturales. Acá, digamos, a mí me interesa un poco, hay algunas interpretaciones que vemos sobre todo en fallos de la Corte Argentina, y en el caso, bueno, yo trabajo en el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también es, como si se quiere, un argumento bastante cotidiano de las sentencias que de alguna manera involucran derechos sociales, que es un fuero que tiene competencias sobre esos derechos, que tiene que ver con la afirmación, una afirmación básica, ¿no? Que dice, los hechos van por delante del derecho, ¿no? La sociedad nos interpela a determinados cambios que se nos imponen y que muchas veces las normas quedan detrás de esas evoluciones, ¿no? Sociales, sociales de la vida cotidiana. Y entonces, en muchas ocasiones, son los jueces, a partir de sus sentencias y a partir de la interpretación constitucional y del control de constitucionalidad y convencionalidad que realizan sobre las normas, quienes son los encargados, ¿no? de adaptar esas normas a los cambios culturales. Y entonces, en el caso de la ciudad, por ejemplo, tenemos infinidad de reconocimientos de derechos que nacieron a partir de interpretaciones jurisprudenciales y que terminaron derivando a fuerza de la reiteración, ¿no? de la consolidación de esa jurisprudencia en cambios normativos. Pienso un ejemplo paradigmático, el caso del matrimonio igualitario. Existieron 4, 5, 6, 7, se fueron repitiendo sentencias de jueces locales que declaraban la inconstitucionalidad del artículo 220 algo, creo que era, del Código Civil, para que finalmente en el año 2015, después de toda esa, digamos, batalla, si se quiere, jurídica, jurisprudencial, jurisdiccional, se sancionara la ley de matrimonio igualitario. Necesitamos una interpretación de la Corte, en el caso de la autosatisfactiva FAL, para poner el foco en el derecho de la autodeterminación de la mujer para poder sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto, habrá, digamos, personas que no estén a favor, que pongan en juego otros argumentos, pero digo, en muchas ocasiones, a fuerza de esa interpretación evolutiva que hacen los jueces a instancias de los casos que llegan a su jurisdicción, son las que de alguna manera van, ¿no? en la evolución planteando las modificaciones en las normativas que luego se estatuyen a partir de los poderes públicos que tienen esa función específica. Lo que pasa es que las sentencias son más dinámicas. Todo el proceso de modificar la legislación y todo, obviamente lleva a otro tramo, otro proceso. Entonces, el derecho es dinámico a través justamente del ejercicio de estas sentencias y de la jurisprudencia que va emanando, que digamos es actual, y aparte los casos que llegan
son los casos que, digamos, con los que el día a día, es la sociedad que va generando nuevas situaciones y todo que eso después se traspola, pero hasta Claro. generar una modificación en la legislación, se va Claro. como legislando a medida de que uno va Doctora, las sentencias. Sí, Roberto, te escucho. sí digo, nace la necesidad y después surge el derecho. ¿sí? Exacto. Pero al En mismo contrario tiempo, a lo que se está pensando últimamente, que donde hay una necesidad hay un derecho. exacto, exacto, Roberto. Y el paralelo a eso que quiero hacer acá es, hay una necesidad, nace un derecho, pero bien, esos derechos tienen un marco normativo y a su vez ese marco normativo está dentro de un paraguas constitucional. Parecería que cambiar una ley puede ser algo menos complejo que cambiar una constitución. De ahí que lo que yo estoy hablando con esta interpretación dinámica no tiene necesariamente que ver con las normas, que también igual tienen una interpretación dinámica o son proclives a una interpretación dinámica siempre que se regule, que digamos que su objeto sea regular derechos humanos o fundamentales, pero puntualmente me refiero a la mirada constitucional, ¿no? A la mirada del juez constitucional, el juez que ejerce el control constitucional y que por ende es quien tiene la última palabra en relación a cuál es la responsabilidad del Estado sobre alcance, contenido, garantía de un determinado derecho. Ahí es donde entonces hace operativo esto que les estoy diciendo. Y ahora les hago otra pregunta y ya con esto voy a ir cerrando la clase para dejar lo que sigue para la clase siguiente. ¿Los derechos sociales son exigibles? A partir de todo esto que dijimos, ¿son derechos exigibles? Sí, exacto. La exigibilidad de los derechos sociales se refiere un poco a la capacidad que tienen las personas para hacer valer los derechos, como decía Roberto, los derechos económicos, sociales, culturales y en general, ante las autoridades y los tribunales, ¿no? Esto implica que los derechos sociales no solo tienen que ser reconocidos ante la ley, los derechos, digo, estoy hablando acá de derechos sociales, pero entiendan que esto perfectamente aplica a los derechos civiles y políticos, ¿no? Como derechos humanos fundamentales. Entonces, no solo tienen que ser reconocidos en la ley, sino que también tienen que ser efectivamente aplicados y respetados por el Estado y otros actores relevantes. La exigibilidad de los derechos sociales es esencial para garantizar que las personas tengan acceso a la vida en condiciones de dignidad y para destruir o reducir al mínimo las desigualdades sociales y económicas. Lograr la exigibilidad de los derechos sociales es necesaria, para lograrla, perdón, es necesaria que existan mecanismos efectivos de protección y promoción de esos derechos, incluyendo el acceso a la justicia, la participación ciudadana, el control público, la transparencia, la rendición de cuentas. Todos estos elementos que les menciono son elementos que no estaban en un origen en la teoría de los derechos humanos o fundamentales. Hoy, con el diario del lunes y la evolución histórica y la corrupción que aqueja sobre todo a nuestra región, a la región latinoamericana, es en donde nos damos cuenta que no alcanza con que el Estado incluya derechos en la Constitución o en la ley, que no alcanza con que el Estado tenga medidas de acción positiva para garantizar el acceso a una vivienda, sino que es necesaria la transparencia, el control público y la rendición de cuenta de las autoridades públicas, ¿no? Porque piénsenlo ustedes, hace un ratito creo que, si no me equivoco, era María Diana la que trae a colación el tema de las discusiones de hoy sobre es un planero o te damos un plano. Creo que eras vos, sí, perfecto. Bueno, ¿cuál es el principal problema o crítica que se le hace al plan? No es solo el hecho de la corresponsabilidad, de si el Estado le da gratuitamente a alguien algo mínimo, sino es el hecho de que el Estado ha otorgado corruptamente, de manera muy oscura, asignado recursos a gente que no lo necesita. Entonces, el problema no es que la salud sea pública y que entonces vengan todos, sino el problema es cómo el Estado puede garantizar que esos recursos que se van a la salud pública o a la educación pública son correctamente aplicados a esos fines o a los fines constitucionales o regionales en el caso de los instrumentos. Sacando esa circunstancia,
de que algunos puedan estar a favor o en contra de que las medidas que tienen que ver con transferencias monetarias, cosa que vamos a ver la clase que viene, o sea, el tipo de políticas públicas o acciones o medidas positivas, sacando esa circunstancia, digo, podamos estar o no de acuerdo en que esas son medidas correctas que adopta el Estado. Entiendo perfectamente que habrá quienes consideren que esas medidas ya son obtusas, si se quiere. Yo soy de la idea de que son medidas que favorecen, porque soy una confiada de un axioma básico de la economía y de un axioma básico de la sociedad, que es el axioma de la monotonía. ¿Qué significa o qué dice ese desarrollo? Quien puede tener más, indudablemente va a preferir tener más. Yo creo que nadie que es pobre quiere ser pobre. O sea, a cualquier persona, hasta los que tenemos una... por ejemplo, yo puedo dar el ejemplo mío de mi caso personal para no, digamos, graficarlo en otra. En mi caso personal, en mi familia existió la movilidad ascendente. O sea, mis abuelos eran migrantes que llegaron acá sin nada. Mis padres fueron, mi papá comerciante, mi mamá docente. La generación mía y de mis hermanas somos las primeras universitarias, y porque tuvimos sed de ganar, sed de crecer, sed de salir de eso. Y tuvimos una educación pública que nos lo permitió, sacando que yo estudiara en una privada, como les dije antes, por una beca que obtuve y que sostuve a lo largo de toda mi carrera. No, pero digo, sacando esas circunstancias, digo, lograr la Lo que exigibilidad pasa de es que los también derechos. fuiste parte de una generación que sus padres trabajaban, que tenían acceso a la educación pública, y por eso pudiste hacer de la escala Por ascendente, eso, igual que lo hice yo. formamos una, Ahora, el digamos, Estado, yo lo que creo que igual el Estado no te debe una prestación, que eso es lo que quizás se confunde. El Estado no te tiene que dar educación pública, el Estado te tiene que garantizar el acceso a la educación. Después el método que utilice dependerá de la ideología del momento, como vemos que está pasando ahora. En realidad no es un tema ideológico, el tema es que todos puedan tener acceso, y ese acceso para algunas personas va a ser poder ir a una universidad privada pagándola, y hay otra gente que no. Justamente creo que se desdibujan estos derechos sociales porque las herramientas o todo el camino que fuimos recorriendo ha hecho como que se cuestionen cosas que en realidad no deberían ser cuestionadas. O sea, yo creo que yo creo es que eso, o sea, comparto lo que, digamos, lo que plantea o la mirada que plantea María, ¿no? Yo creo que los estados sí tienen una responsabilidad primaria de garantizar la exigibilidad de derechos sociales mediante la implementación de políticas públicas efectivas, asignación de recursos adecuados y adopción de medidas legislativas y administrativas que hagan, digamos, que hagan realidad, ¿no? Esa realización, perdón la redundancia, de los derechos. Aunque entiendo que donde estamos fallando, y no es un caso solo argentino, sino es, como les dije, es un caso a nivel regional, centralmente, a nivel mundial y centralmente a nivel regional, tiene que ver con la transparencia, los altos índices de corrupción, los altos índices de ausencia de rendición de cuentas y de accountability, ¿no? Social, pública, vertical y horizontal, ¿no? Que tienen los órganos y funcionarios que aplican o responsables de las políticas públicas en materia de derechos sociales, ¿no? De ahí, entonces, es en donde reivindico a la sociedad civil y a otros actores relevantes que tienen un papel importante, como por ejemplo las sociedades civiles, entre otras, las asociaciones, perdón, de las ONGs y demás, para desempeñar, ¿no?, en la promoción y protección de los derechos mediante la participación ciudadana. Hay un autor que me parece interesante, que lo conocerán, que es Víctor Abramovich, ¿no? Víctor plantea que la exigibilidad de los derechos sociales requiere de un enfoque que no se limite necesariamente a la implementación de políticas públicas y de medidas legislativas, sino también que contemple la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas. Necesitamos fortalecer las capacidades de los actores relevantes, incluyendo también a los tribunales, a la sociedad civil, a las comunidades afectadas. Hay un lema que tienen las personas con discapacidad en relación a sus políticas, que es nada para nosotros sin nosotros. ¿Pero por qué? Porque hay que fortalecer al grupo meta, al grupo sobre el cual se va a focalizar la política, para que la política, en los recursos que se gasten, sea eficaz. Además,
sacando, ¿no?, esta circunstancia, Abramovich va a plantear otra cuestión que me parece que es lo que emerge un poco de esta mirada que planteaba Javier, ¿no?, que es importante abordar las causas estructurales. No es solo que si el Estado tiene o no el deber de dar educación pública, o de organizar la educación pública, o la salud pública, o la vivienda. Digo, es importante atacar las causas, ¿no? Hoy lo que vemos en esta remirada, en este repensar los derechos sociales, es que la responsabilidad social no está necesariamente en proveer educación pública y entonces organizar la universidad pública, la escuela pública, lo que fuera, o el servicio de salud pública, sino es abordar las causas estructurales que subyacen la violación de los derechos sociales, tales como la discriminación, la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a recursos y a servicios básicos, ¿no? En este sentido es lo que enfatiza la necesidad de tener un enfoque, ¿no?, basado en los derechos humanos, que contemple la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en algún punto, Abramovich lo que nos va a decir es, el Estado va a dejar de ser un responsable y dejar de gastar su plata en educación pública cuando pueda atacar las causas que hacen que una persona necesite de la educación pública porque no tengo otra herramienta, o es eso o nada. Vamos a cerrar acá por hoy para no abrumarlos con más contenido y dejar un poco de discusión para la clase que viene. Repasemos un poquito, en 5 o 10 minutitos, lo que hemos visto, ¿no? Dijimos que los derechos económicos, sociales y culturales son considerados como parte de los derechos fundamentales, ¿no? Como que ya hoy no existe duda, se discutió un poco, pero al día de hoy, cuando hablamos de derechos fundamentales, no referimos solo a los derechos civiles y políticos, referimos a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de solidaridad y demás. En este entendimiento, estos derechos económicos, sociales y culturales gozan de las características generales reconocidas por la teoría internacional de los derechos humanos para los derechos humanos. Son inalienables, indivisibles, interdependientes, propios de la naturaleza humana. Los derechos sociales buscan garantizar condiciones materiales de vida digna. Por eso, toda una interpretación evolutiva de los tribunales internacionales e interamericanos en relación a los derechos sociales los hace derivar de la existencia de los derechos civiles y políticos, porque te dice, el derecho social te hace, o sea, el derecho humano por antonomasia es el derecho a la vida. Sin vida, sin respeto a la vida, no hay nada. No hay derechos políticos, no hay derechos económicos, no hay derechos sociales, culturales, ambientales, no hay nada. Entonces, la vida no es solo la vida como tal, sino la vida digna, que te permite elegir un proyecto de vida, desarrollar, ¿no?, un proyecto de vida. Entonces, los derechos sociales buscan, garantizar esas condiciones que te habilitan a tener una vida digna para todos los ciudadanos, bajo el entendimiento de que son esas condiciones, que esas condiciones tienen un valor intrínseco, constituyen un presupuesto fáctico indispensable sobre el cual se puede ejercer el resto de los derechos. ¿Me siguen? Tradicionalmente se los miró a los DESCAS, lo hemos mirado con recelo en algún punto, ¿no?, atribuyéndoles una necesidad de programaticidad, ¿no?, como si los derechos sociales no fueran derechos operativos. ¿Vieron esta discusión de discutir sobre derechos operativos y derechos programáticos, ¿no? Normalmente o tradicionalmente se habla de que los derechos sociales son derechos programáticos, porque dependen, ¿no?, de una actividad estatal para su garantía. A ver, los DESCA poseen un contenido mínimo operativo y respecto de su garantía total podrían quedar a expensas del deber de progresividad, ¿no? Todas cositas que vamos a ver la clase que viene, ¿no? Cómo opera el principio de progresividad y no regresividad. Pero la falta de cumplimiento de este contenido mínimo operativo los hace exigibles. En el campo de los derechos sociales, de los DES, la interpretación del deber de garantía encontró un montón de escollos, ¿no? Sin ánimos de ser exhaustivos, hablamos desde los orígenes, discursivamente,
eran considerados como derechos de segunda categoría, de segunda generación, ¿no? Y como consecuencia no resultaban una prioridad para el Estado. También discutimos, a lo largo de los años, discutimos sobre la justiciabilidad o exigibilidad de los derechos sociales. Decíamos, no son exigibles. Existe un margen de apreciación del Estado para su garantía. Sobre la base de todo esto, ¿no?, surge la necesidad de hablar acerca de un contenido mínimo de los derechos, de un núcleo duro, exigible para los estados, cuyo alcance no estaría sujeto a la progresividad. Esto se va a cimentar centralmente en algunos principios que emergen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención Americana en el artículo 26 y centralmente del Protocolo de San Salvador, ¿no?, que prescriben en relación a los derechos sociales el deber de los estados de utilizar el máximo de los recursos disponibles para la consecución. Pero la pregunta que nos vamos a intentar responder la clase que viene es, está bien, estos instrumentos que nos ponen el foco en la garantía de los derechos sociales, en igualdad, ¿no?, de condiciones que los derechos civiles y políticos, ¿a qué máximo de recursos se refieren? ¿Se refieren al máximo de los recursos que los estados tengan o al máximo de los recursos que los estados quieren disponer más allá de lo que tengan? La observación 3, como vamos a ver, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aporta algunas luces a esto. El párrafo primero del artículo 2 del Pacto Internacional dice hasta el máximo de los recursos que disponga, ¿no? Entonces, para que cada estado pueda atribuir la falta de cumplimiento de las obligaciones, tiene que, digamos, demostrar haber, digamos, dispuesto del máximo de los recursos para que aún en ese escenario no pueda cumplir con el contenido mínimo de los derechos. No es ocioso ni tampoco es casual que el instrumento que por antonomasia regula de manera universal los derechos sociales, que es el Pacto Internacional, haga una referencia a la asignación de recursos, fijando pautas que hacen, ¿no?, o que han de guiar la actuación del Estado, que permiten guiar la actuación del Estado. Yo creo que hay un contenido mínimo, que la observancia de ese contenido mínimo configura una obligación mínima y esencial que para el Estado implica una obligación de inmediato cumplimiento, ¿no? En el caso argentino nosotros eso lo vimos plasmado, esta mirada que les digo, la vimos plasmado en el año 2012 en el caso Kirchner Castro, sobre el derecho a la vivienda. Ahí dice, no se trata de evaluar cuál es el precio que el servicio paga por el Estado, que el Estado paga por el servicio de garantizar una vivienda digna, y el alto costo que esto implica, sino que eso que el Estado gasta sea efectivo para satisfacer el contenido mínimo. O sea, si el Estado gasta mucho en algo que no alcanza ni para garantizar el contenido mínimo, es parte de la ineficacia estatal. No lo salvaguarda del incumplimiento. Entonces, ahí es donde también entra en juego, ¿se acuerdan que yo les hablaba un poco del gran resquemor que se genera en esto? Es los derechos sociales, se cree que los derechos sociales son aquellos que están más sujetos a las inclemencias económicas de los estados, cuando en realidad todos los derechos tienen un costo. Horacio Corti, juez de la Cámara de Apelaciones del foro donde yo trabajo, dice, la actividad presupuestaria estatal no puede alterar el ejercicio de los derechos humanos. El presupuesto tiene que ser la herramienta que canalice la garantía de esos derechos. No puede ser el obstáculo para la garantía de ese derecho, ¿no? Él lo que dice es, si la reglamentación, si la actividad financiera, si la actividad presupuestaria no son adecuadas para asegurar el ejercicio del derecho, entonces el Estado es responsable, porque altera el ejercicio de los derechos. Entonces, ahí es donde entramos en juego con otras cuestiones que vamos a ver también la semana que viene, perdón, la semana que viene no, el jueves, si no me equivoco, que es que la actividad financiera de un Estado y la ley de presupuestos son una pieza clave al interior de los sistemas públicos de cada país, porque los derechos van a estar vigentes en la medida en que las cláusulas presupuestarias y financieras del Estado
sean eficientes. Y cuando hablo de cláusulas financieras, hablo de la ley de responsabilidad estatal, hablo de la ley de actividad financiera a nivel nacional y a nivel local, que reconoce la accountability, la rendición de cuentas, el deber de transparencia. Entonces, de todo lo antedicho se va a desprender un poco que, de alguna manera, una política pública tiene que sortear un control de razonabilidad, y en este control de razonabilidad no importa cuánto el Estado gasta efectivamente para satisfacer un derecho, sino que aquello que gasta sea eficiente para garantizar ese derecho. Si no, el Estado es responsable y por ende aplica la garantía, digamos, aplica la posibilidad de que proceda un reclamo en su contra. Bueno, hasta acá llegamos hoy, son -10, pensaba largarlos un poquito antes, espero que les haya sido interesante lo que discutimos y nos vemos el jueves que viene, que también voy a estar yo en la comisión de la mañana. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. perfecto. Gracias. A todos. Chao, muchas gracias. Les voy a Gracias. pedir algo, no se me Gracias. vayan. Para el jueves, a partir del próximo jueves, por favor, cuando ingresan con apellido y nombre, y que tengan todos apellido y nombre. Quien no tenga apellido y nombre, lo vamos a tener que sacar si no sabemos quién es. Que se identifiquen, nada más. Con tener identificado, como son 3 comisiones, tenemos que ir dividiendo uno por uno. Así con el apellido vamos más fácil, vamos a hacer más fácil el trabajo. Nada más que eso. Muchas gracias. Gerardo, vos sos Gracias. Gerardo. El jueves. Hola. Sí, Discúlpame, sí. ¿es Soy el nuevo, necesario? digamos, pero soy viejo. Sí, ahí te...